En un oscuro rincón de Bogotá se alzaba un edificio abandonado, cuyas paredes crujían con el peso de su historia oculta. Se decía que en sus pasillos vacíos aún resonaban los susurros de antiguos residentes que nunca encontraron paz. Los valientes que se aventuraban a explorar sus entrañas descubrían habitaciones selladas, con muebles polvorientos y fotografías borrosas que evocaban un pasado misterioso. Los vecinos susurraban que durante la noche se oían pasos en los pisos superiores, aunque nadie se atrevía a subir a investigar. Los más supersticiosos aseguraban haber visto sombras moverse detrás de las ventanas tapiadas, mientras que otros afirmaban haber sentido una presencia fría y ominosa que les helaba la sangre. Se rumoreaba que el edificio había sido escenario de trágicos sucesos en el pasado, desde desapariciones inexplicables hasta incendios que consumieron vidas. La leyenda urbana más escalofriante hablaba de un fantasma vengativo que acechaba los pasillos esperando a atrapar a los intrusos que osaban profanar su morada abandonada. A medida que la noche caía sobre Bogotá, el edificio abandonado se convertía en un símbolo de miedo y misterio, atrayendo a curiosos temerarios que buscaban desentrañar sus secretos, sin sospechar que quizás no estaban solos en sus sombrías profundidades. En una fría noche de Bogotá, los habitantes se vieron sorprendidos por un fenómeno aterrador. Varios edificios comenzaron a moverse misteriosamente por las calles de la ciudad. Con un crujiente siniestro, las estructuras concreto se desprendían de sus cimientos y avanzaban lentamente por las calles, dejando a su paso una estela de caos y confusión. Los testigos horrorizados observaron cómo los edificios parecían tener una voluntad propia, girando en esquinas y estrechas, sorteando obstáculos con una precisión desconcertante. Algunos residentes afirmaron haber escuchado susurros inquietantes emanando de las grietas de las paredes, mientras que otros juraban haber visto sombras moverse detrás de las ventanas iluminadas por la luna. Las autoridades se vieron abrumadas por la situación, incapaces de contener a los edificios errantes que avanzaban sin rumbo fijo por la ciudad. Los medios de comunicación se hicieron eco del caos, alimentando el pánico entre la población y especulando sobre las posibles causas de este fenómeno inexplicable. Lo más superficioso sugirieron que se trataba de una manifestación sobrenatural, mientras que los escépticos buscaron explicaciones racionales como terremotos o fallas estructurales. Sin embargo, ninguna teoría podía explicar por qué los edificios parecían actuar de manera coordinada, como si estuvieran guiados por una fuerza invisible y maligna. Con el paso de las horas, la ciudad se sumió en el caos, mientras los edificios continuaron su extraño peregrinaje por las calles de Bogotá, dejando a su paso un rastro de destrucción y terror. En el corazón de Bogotá se alzaba un edificio antiguo, cuyas paredes de piedra guardaban secretos oscuros desde tiempos inmemorables. Las leyendas urbanas hablaban de su pasado siniestro, de tratos oscuros llevados a cabo en sus salones y de almas atormentadas que aún deambulaban por sus pasillos. Los residentes de la ciudad evitaban pasar cerca del edificio después del anochecer, temerosos de las historias que circulaban sobre sus escalofriantes sucesos. Se decía que durante la noche se escuchaban lamentos desgarradores que resonaban entre las paredes de piedra, y que las sombras se retorcían y se movían de manera inquietante, como si estuvieran poseídas por una fuerza maligna. Los valientes que se aventuraban a explorar el edificio antiguo nunca regresaban, desapareciendo sin dejar rastro y alimentando aún más el miedo que rodeaba el lugar. Los rumores hablaban de pasadizos secretos
que conducían a cámaras ocultas donde se realizaban rituales oscuros y de figuras fantasmales que acechaban en las sombras esperando atrapar a los intrusos imprudentes. La atmósfera del edificio antiguo era opresiva y cargada de una aura de misterio y terror que envolvía a quienes se acercaban a sus puertas. Incluso durante el día, cuando el sol iluminaba sus fachadas desgastadas, se podía sentir una sensación de malestar y paranoia que se aferraba a los visitantes como una sombra maligna. Con el tiempo, el edificio antiguo se convirtió en un símbolo de miedo y superstición en Bogotá, evitado por todos aquellos que temían caer bajo el hechizo de su oscura historia. Sin embargo, sus secretos seguían esperando en su interior, listos para ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes o imprudentes como para desafiar su poder sobrenatural. En las tranquilas afueras de Bogotá se erigía un edificio de aspecto lúgubre y abandonado, rodeado por una aura de misterio y terror. La gente del lugar evitaba acercarse a él, convencida de que estaba embrujado por fuerzas oscuras y perturbadoras. Se decía que el edificio había sido el escenario de horrible escenario en el pasado, desde tragedias familiares hasta crímenes inexplicables que habían dejado una mancha de oscuridad en su historia. Las ventanas rotas y las puertas desgarradas eran testigos silenciosos de los terrores que habían ocurrido dentro de sus paredes. A medida que caía la noche, el edificio cobraba vida con sus susurros inquietantes que parecían emanar de sus rincones más oscuros, las sombras que retorcían y se movían de manera inquietante, como si estuvieran poseídas por una fuerza maligna que se alimentaba del miedo y la desesperación de quienes se atrevían a acercarse. Los valientes que se aventuraban a explorar el edificio abandonado nunca volvían a ser los mismos. Algunos afirmaban haber visto figuras fantasmales que los perseguían en las sombras, mientras que otros juraban haber sentido una presencia fría y ominosa que les helaba la sangre. A medida que pasaban los años, el edificio de los afueras de Bogotá se convirtió en un lugar de leyenda, un recordatorio ominoso de los horrores que habían acechado en las sombras de las profundidades de la noche. Aunque la gente logró tratar de olvidar su existencia, el edificio seguía siendo un testamento silencioso de los horrores que aún aguardaban en las profundidades de la oscuridad. En el bullicioso centro de Bogotá, entre las calles estrechas y los edificios altos, se alzaba un conjunto de estructuras antiguas envueltas en un misterio oscuro y perturbador. Estos edificios, con sus fachadas desgastadas por el paso del tiempo, eran testigos silenciosos de secretos inconfesables y tragedias olvidadas que se escondían entre sus paredes de piedra. Los residentes de la ciudad evitaban pasar cerca de estos edificios después del anochecer, temerosos de las sombras que se retorcían y se movían de manera inquietante en los oscuros callejones que los rodeaban. Se decía que durante la noche, cuando la ciudad caía en silencio, se escuchaban lamentos desgarradores que resonaban entre los pasillos vacíos, las escaleras desiertas, como un eco de las almas atormentadas que aún vagaban por allí. Los valientes que se aventuraban a explorar los edificios del centro de Bogotá descubrían pasadizos secretos y habitaciones selladas que guardaban oscuros secretos del pasado. Se encontraban con objetos olvidados y fotografías borrosas que evocaban recuerdos dolorosos y tragedias que habían sido enterradas hace mucho tiempo. La atmósfera en estos edificios era opresiva y cargada de una aura de terror y malestar que se aferraba a quienes se atrevían a entrar en su interior. Incluso durante el día, cuando el sol iluminaba las calles empedradas del centro, se podía sentir una sensación de inquietud y paranoia que envolvía a los visitantes como una mente fría.
Con el paso del tiempo, los edificios del centro de Bogotá se convirtieron en un símbolo de miedo y misterio, evitados por todos aquellos que temían caer bajo el hechizo de su oscuro pasado. Sin embargo, las historias y leyendas que los rodeaban seguían vivas en la imaginación de los habitantes de la ciudad, recordándoles que el pasado nunca estaba realmente muerto, sino que seguía acechando en las sombras, esperando que ser descubierto por aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentarlo. En las calles de Bogotá, una serie de edificios antiguos cobraban una fama perturbadora. Se decía que estaban habitados por una colonia de gatos fantasmales. Estos felinos espectrales se manifestaban como sombras fugaces entre las sombras de los pasillos y los rincones oscuros. Sus ojos brillaban como un resplandor siniestro en la oscuridad. Los residentes cercanos susurraban sobre los extraños sucesos que ocurrían en estos edificios. Se escuchaban maullidos, desgarros en las noches silenciosas, seguidos de por el sonido de garras rasguñando paredes y ventanas. Los valientes que se aventuraban a investigar descubrían huellas de patas en el polvo y objetos movidos misteriosamente de lugares. Por los más inquietantes era la aura de malestar y opresión que envolvía a estos edificios. Los que se acercaban a ellos sentían una presión en el pecho, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles y malignos. Incluso durante el día, la sensación de ser observado por los gatos fantasmas resistía, haciendo que muchos evitaban pasar por cerca de estos edificios a toda costa. Con el tiempo, la leyenda de los edificios de gatos en Bogotá se extendió por toda la ciudad, alimentando el miedo y la intriga entre los habitantes. Aunque algunos intentaron desacreditar la historia como simples supersticiones, otros juraban simplemente la presencia de los gatos fantasmas. Sus sombras se echaban en las esquinas y en los callejones oscuros, infundiendo terror y suspenso en aquellos que se atrevían a acercarse demasiado.